Aleluya, aleluya. Solo quiero darle las gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido bueno conmigo. Y también quiero dar gracias a todos, ¿no? Que fueron muy ordenados, ¿no? Con lo que tenemos ahora en el parking, que pudieron acomodarse bien, correctamente, ¿no? Como saben, estos arreglos en la calle van a estar de aquí hasta al finalizar el mes de febrero. Pero muchas gracias por su coordinación. Pero vamos a ir directamente a la Biblia. Vamos a ir directamente a James, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a ver algo que realmente no importa tu estatus social, tu dinero, cómo estás, dónde estás, no importa. Todos tenemos algo en común. Todos vamos a pasar por cosas, sin importar tu estatus social, qué tan listo eres, de dónde vienes. Vamos a pasar todos por cuestiones, por tribulaciones, por pruebas. No podemos huir de ellas. No podemos encontrar una salida fácil. Y es importante, ¿no? Cómo podemos ver esa parte en todos nosotros. Hoy tenemos muchas cosas buenas que decir, pero también tenemos cosas que han desinformado los predicadores, ¿no? Que han dicho cosas que no son correctas y que confunden el cuerpo de Cristo. Entonces dicen que si tú eres cristiano, tienes el favor, te va a seguir todos los días de tu vida. Y es verdad, claro, pero no te excluye de los problemas. No te excluye de los problemas que pueden tener. Entonces, cuando predicas un mensaje, cuando tú vas a ir por algún problema, es porque tú operas bajo una maldición. Y posiblemente las, la mayor de las maldiciones es porque tú no das los diezmos. Esas son mentiras que se nos han dicho para mantenernos subyugados a la religión y no ver lo que realmente Dios significa, Cristo significa. Tú puedes dar todos tus diezmos hasta el 90%, el 100%, pero aún así vas a pasar por pruebas y tribulaciones. Aún tienes que trabajar por ese cheque y aún puedes pasar por esas pruebas. Si das todo, pues ¿qué va a pasar? Pues que no vas a tener dinero. Entonces, Dios no te dijo que dieras el 90%. Dios dijo que dieras el 10%. Entonces, tener una vida libre de problemas es algo que no se puede tener, pero es algo que todos buscan. ¿Por qué crees que muchas personas andan borrachos todo el tiempo? Porque corren de sus problemas. ¿Por qué crees que las personas están drogadas todo el tiempo? ¿Por qué? Porque las personas quieren alterar la realidad. El hecho es que Pablo lo pone así. Dice, como cuando yo era niño hablaba como niño, pero ahora que soy un hombre, he puesto a un lado esas cosas de niño. El comando para la iglesia es que tenemos que crecer. El tiempo de salir adelante, de no tener problemas, no tener preocupaciones. ¿Recuerdan esos días? Claro, era cuando tú tenías 7 años, 6 años, porque tú no te preocupabas por comida, por nada. La comida aparecía mágicamente en la mesa. Tú no te preocupabas por nada, ni por ropa, ni por nada, porque tú eres un niño, ¿verdad? Pero nosotros, después, con 50 años después, queremos seguir siendo niños. Es tiempo de crecer y darnos cuenta que mucho de las cosas que nos han pasado o que Dios nos ha liberado, pero aún así vamos a tener tribulaciones, vamos a tener cosas. Entonces vamos a ver en Santiago capítulo 1, 2 nos dice, hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichosos cuando sean sometidos a pruebas de toda clase. Entonces, por más cosas que cosas pasas, más fuerte vas a tener. En cuanto más pruebas pases, más tu carácter como cristiano fuerza vas a tener. Pero mucho y eso genera un alfa.
Un hombre alfa, los problemas lo fortalecen porque sabe cómo hacer las cosas, cómo respetar, cómo honorar. Pero ahora eso es algo que no se busca. Entonces es bien importante, ¿no? Que no se busque esa aceptación. Entonces nosotros tenemos que empezar a retomar el querer crecer, ser un hombre. Es muy importante. Vamos a decir el ejemplo, ¿no? Que David tenía un hijo que tenía una vida cómoda, en este Salomón. Pero muchos de nosotros hemos sido criados para tener una vida tranquila. Entonces, es importante ver que cuando uno le da esa forma de trabajar, de estudiar, desde cuando las personas son chicos, niños, no un trabajo, sino cuando le das actividades por realizar, tú le estás fomentando a hacer algo, a ser útil. Pero cuando no haces eso, estás haciendo un niño frágil. Entonces no estás permitiendo que este niño, que la vida es difícil y le estás mostrando que se puede caer en pedazos cuando algo sucede y que tiene que recurrir a papá para que haga todo por él. Pero cuando él se va a poner en la brecha cuando sea grande, nunca, porque él no fue educado de esa forma. Entonces yo recuerdo cuando estaba niño y había un concurso de papalotes, pero yo me acuerdo cuando estaba jugando con mi papalote y esa vez que estamos jugando con el papalote, mi papalote era el que alzó más bajo y en estos momentos yo me sentía mal y yo quería un premio, ¿no? Por haber volado mi papalote, pero voló bien bajo, entonces no merecía un premio, ¿verdad? Pero entonces es bien importante, ¿no? Entender cómo a veces buscamos algo, pero sin buscar un premio, ¿no? Pero otra cosa, ¿no? Tienes que pasar por cosas para que poder fomentar un carácter cristiano. Entonces, cuando pasas por cosas, tu carácter te hacen. Entonces, las pruebas te quiebran o te construyen, pero muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Te destruye porque estás acostumbrado que todo lo quieres dulce y no te deja crecer en base a las pruebas que estás teniendo. Entonces, si tú te llamas soldado, un buen soldado se disciplina a sí mismo, tiene una mentalidad fuerte, un buen soldado nunca baja su guardia, nunca guarda su guardia. Yo no sé nada de ser un soldado, nada más que ser un soldado de la calle, pero voy a un restaurante, mi espalda siempre está pegado a la espalda, entonces siempre estoy buscando, entonces yo no bajo mi guardia donde vaya. Yo fui entrenado, discipulado de esa forma en Cristo también, estar alerta. Entonces Dios dice que no te tengas miedo. Pero cuando el miedo viene, ¿qué pasa? Es porque tú no estás en su confianza con Él. Entonces, yo siempre tengo mi escudo de la fe, mi espada para ir a la batalla. No importa que venga el enemigo. El enemigo quiere atacarte siempre, pero tú tienes que estar listo, preparado. En la Biblia dice que considera la alegría. Entonces, esto me voló a la mente hasta que entendí el propósito de las pruebas. Y no es que voy a despertar y voy a decir, voy a pasar por cosas difíciles hoy. A veces apenas puedo mantenerme firme, pero wow, tengo una alegría firme. No, yo tengo alegría porque yo puedo ver el final desde el inicio. Yo tengo fe porque sé que voy a salir adelante. Yo tengo felicidad porque el enemigo no tiene autoridad sobre mí. Es por eso que yo tengo alegría. No tengo alegría por el problema, sino porque yo sé que voy a tener victoria sobre la prueba. Entonces, pero muchas de las veces lo tenemos mal, porque cuando tenemos la prueba empezamos a llorar y empiezas a quejarte. Dices que no tienes nadie en tu lado.
¿A quién quieres en tu lado? Yo tengo uno que nunca me deja. Yo tengo a alguien de mi lado que nunca me abandona. Yo tengo uno de mi lado que siempre le abre las puertas donde están cerradas. Es Dios, Jesús. Entonces considérate qué es lo que estás construyendo. Entonces dice aquí, dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando vean sometidos a prueba de toda clase. Dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprendan a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero preocupen que esa fuerza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Dense cuenta que cuando ustedes se están derritiendo, se separan. Entonces, cuando nosotros estamos en las pruebas, crecemos. Pero escuchen a alguien cuando están en las pruebas. ¿Qué les puede decir esa persona que cuando no están en Cristo y van en pruebas? Solamente se van a quejar de las pruebas y no van a encontrar la salida y solo se están quejando de la prueba. Y esa es una representación muy pobre del reino de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos embajadores que representamos el reino de Dios. Representamos la autoridad de Dios, representamos el poder de Dios, representamos su victoria. La Biblia dice que Él quiere mostrarnos, pero Él no puede mostrarnos si vivimos de una manera mediocre cuando nosotros tenemos que buscarlo y buscar su autoridad en lugares angelicales, en lugares como el paraíso, donde está su presencia y hacer que el paraíso venga aquí en base a cómo vivimos, en cómo creemos en Dios. Pero si tú no crees en Dios es difícil. Cuando tú no tienes alegría, no tienes una relación con Dios. Entonces, cuando tú no tienes alegría en tu corazón, tienes que cambiar y tienes que buscar a Dios. Porque si no tienes alegría, entonces estás separado del Señor. Entonces, cuando tú estés en pruebas, tienes que ver cuáles son las tentaciones que están viniendo, cómo te están atacando. Entonces, las pruebas van a traer fuerza. Entonces, déjenme leer otra vez esta parte. Dice, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. ¿Ok? Con fortaleza. Entonces, esta parte es muy importante, cómo en base a las pruebas que estamos teniendo, nos estamos fortaleciendo, estamos teniendo conocimiento, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos yendo más allá por el conocimiento que estamos aprendiendo, porque nos estamos preparando para cosas nuevas. Pero ¿qué sucede? Cualquier persona que está en la prueba puede poner cualquier excusa, ¿verdad? Que es difícil, que no puede. Pero si tú tienes una prueba, tú vas a poder salir de esa prueba. Recuerda, Dios no te pone pruebas que no puedas superar. Entonces, cuando nosotros nos preparamos en las pruebas, el Señor nos llena, nos bendice, nos multiplica. Así que cuando vienen los tiempos difíciles, cuando tú no sientes la presencia de Dios, cuando te sientes mal, cuando te sientes desmotivado, hay una esquina solo. ¿Qué sucede en esos momentos? Es ahí cuando tú tienes que buscar al Señor. ¿Estás preparado para eso? Si estás en el Señor, posiblemente vas a pasar por pruebas donde vas a estar en el valle solo, donde tu trabajo, donde todos te van a decepcionar, tu pastor, tus amigos, tu familia. Si tú estás preparado para eso, posiblemente no. Pero cuando estás agarrado del Señor vas a poder salir adelante. Cuando tú vengas y veas esa prueba difícil y le pides al Señor gracias para seguir adelante, en vez de quejarte, vas a salir adelante. Pero si estás decepcionado del mundo, vas a estar agarrado de esa tristeza. Entonces, es bien importante que entender esta parte, que cada prueba en ustedes va a generar una fortaleza del sufrimiento.
una fortaleza. ¿Para qué? Para que puedan ganar. Porque vas a llegar a lugares donde nadie más ha llegado. Tu fortaleza te va a ser imparable. ¿Por qué? Porque esa fortaleza va a estar ligada con alegría y esa alegría va a ser alegría en el Señor. Te vas a rejuvenecer. Te vas a tener siempre más energía y eso te va a hacer sentir de que siempre puedes seguir adelante. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que sea eso? Algo que se llama que nosotros que creamos una fortaleza que podemos hacernos crecer. Entonces, cuando nosotros, en vez de afrontar los problemas, corremos de ello, nos perdemos una oportunidad para fortalecerlo nosotros mismos con nuevas oportunidades. Entonces, muchas de las veces tenemos esos pensamientos de doble mentalidad, está bipolares, ¿no? Un decir, no, a veces te levantas viendo a tu esposa y dices, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya me quiero divorciar. ¿Por qué crees que pase eso? Porque muchas de las veces nuestra mente creemos que ella tiene una razón mala o algo malo o ya no me satisface, hay una separación en mente, ya no nos conectamos, pero en realidad es que tú, en base a los primeros problemas que estás teniendo, tu forma más fácil es salir huyendo, ¿verdad? Cuando tú sales huyendo, ¿qué es lo que sucede? Que estás en una generación donde no se arreglan las cosas, sino que se tiran las cosas. Entonces hay que cambiar esa parte, porque cuando tú te quieres poner a arreglar las cosas con la guía del Señor, tú puedes salir adelante ante cualquier problema. Puedes resolver cualquier problema, puedes arreglar cualquier cosa que esté mal. Entonces, vean esta parte. Cuando tú estás en el Señor, es cuando viene esa diferencia y hay un cambio en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Quieres cambiar. Llegar a ser ese punto donde vas a fortalecerte, donde va a ser un cambio, donde no te vas a dejar vencer, donde no vas a renunciar. Esos cambios son los que el Señor nos quiere llevar. Es que en una fe, esa fe nos va a fortalecer. Entonces, dice aquí, vamos a leer de nuevo el versículo 4 que dice, pero preocupen que esa fortaleza los lleva a la perfección, a la madurez plena sin que les falte nada. Perfección. Cuando ustedes tienen esa fortaleza y la llevan a cabo, generan una perfección. Y esa perfección los lleva a una madurez mental. ¿Y eso qué les va a pasar? Que no les falte nada. No les va a faltar nada. Entonces, es muy importante que ustedes cuando encuentren la alegría en medio de las pruebas, cuando buscan al Señor, es cuando hacen la diferencia. Entonces vamos a elegir un ejemplo. Cuando tú estás quejándote porque tu empleo está mal, tu trabajo está mal y solamente te estás quejando o estás murmurando, estás cuchicheando, estás hablando mal. O cuando dices, no me estoy quejando, pero y empiezas a decir algo. ¿Qué es lo que sucede? Ahí estás perdiendo tu alegría y estás cayendo en, en, el, en el pecado del chisme. Estás dejando que la situación te lleve por los pies. Y luego empiezas a quejarte de tu jefe, te empiezas a quejar del trabajo, te empiezas a quejar hasta de Dios. Y empiezas a decir que Dios está enojado conmigo porque yo no fui obediente, porque no leí mi Biblia, porque me perdí la iglesia. Entonces Dios está enojado conmigo. Es por eso que tengo todos esos problemas en mi vida. No sé cuántos de ustedes tienen esos pensamientos. Levanten sus manos. ¿Por qué? Dios no está enojado contigo. Entiende esa parte. No está enojado contigo, no está decepcionado contigo. Todo lo que quiere Dios es traerte a su reino y tu respuesta para eso es
es tu propio problema, no es su problema. Entonces, esa gracia que está en el Señor no está enojado contigo. Entonces, Dios te quiere arropar con su amor, traerte a su amor. Entonces, cuando Dios te busca, ¿qué va a pasar cuando te esté buscando? Va a haber pruebas y tribulaciones, ¿verdad? Entonces te va a decir, hermano, yo tengo algo para ti, yo te quiero bendecir, te quiero hacer mejor, te quiero, te quiero equipar, te quiero levantarte para que seas la cabeza, no la cola. Y dices, oh, eso suena muy bien, ¿verdad? Eso suena increíble. Entonces dice, bueno, para eso tienes que pasar por el fuego. A nadie les gustan esas temporadas. Todos van a hablar de ti en un tiempo. ¿Cómo lo vas a manejar? En la forma que tú manejas las cosas va a determinar si obtienes o no la bendición al final. Como tú manejas va a mostrar cómo manejas las cosas en base a las pruebas. Entonces Jesús es algo que la iglesia no hace. La iglesia no nos prepara para las pruebas, nos prepara para las bendiciones. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Que lo entiendas, sí, que dicen, si quieres la bendición de la bendición del Señor, busca el dinero. Pero no te preparan para las pruebas que va a haber durante el camino. Que vayas a casa y de la nada, un decir, no, si vas a tu casa y ya tienes una ventana quebrada y pues te cobran, solamente tienes $20, pero te cobran $100 para arreglarla. Esa es una prueba, ¿no? ¿Y cómo lo vas a resolver? Entonces, el Señor siempre te va a dar más. Entonces, cuando tú estás en el Señor, tú vas a saber que tú puedes manejar las cosas sin importar el problema que esté poniendo. Entonces, tenemos que ver las cosas que suceden. Entonces, si tenemos problemas en nuestro trabajo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra esposa, entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que busquemos al Señor siempre para donde están los problemas. Y que vengas y le digas, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero sé que tienes que hacer algo. Entonces, cuando tú vienes con el Señor, cuando estás en los problemas, el Señor te va a guiar, el Señor te va a mostrar, pero tú tienes que someterte, tienes que hacer las cosas. Muchas de las veces tenemos que callar, tenemos que someternos ante las circunstancias y a mostrar el amor y poner toda la confianza en el Señor. Entonces, hasta el lado. Entonces, Jesús preparó a sus discípulos para las pruebas que venían. Entonces es lo mismo que yo estoy haciendo en estos momentos, prepararte para las pruebas que vienen. No sé cuándo vengan, pero vienen pruebas. Y no van a venir cuando menos te lo esperes. Entonces, cuando todo está sucediendo súper bien y de repente pasa algo. O vienes al trabajo, todo está súper bien, wow. Y luego llega un momento que llegas al trabajo y pum, te corren. Y te digan, ¿sabes que no nos gusta cómo trabajas? Vete de aquí. ¿Cómo vas a manejar eso? ¿Te vas a ir enojado? ¿O cómo lo vas a manejar? Entonces vas a decir, oh, la compañía ya se va a caer en pedazos. Ustedes van a ver. Un árbol no se cae porque la mala fruta se cae del árbol. Eso se llama cosecha. Entonces, el Señor nos quita de los lugares. Pero es por eso que les digo, a nadie nos gustan las pruebas. Pero es necesario pasar por pruebas. Yo tuve un tiempo donde todos los días tenía pruebas. Tanto que el Señor me fue forzando a aprender y cómo abrazarlo y encontrar cómo hacer las cosas mejor, tener esa alegría. Entonces, esa parte fue importante y tuve que empezar a seguir al Señor. Y muchas personas se acercaban conmigo con pensamientos y me decían, ¿cómo estás? Y te decían, no, hey, estoy
Entonces tu actitud y tu cara tienen que mostrar esas bendiciones, y no importa por lo que estés pasando. No es que utilices una máscara, no. Es que cuando tú tienes una conexión con el Señor, va a brotar esa alegría de adentro, de ti hacia afuera. Todos tenemos días malos, pero también todos tenemos la oportunidad de buscar al Señor y buscar al Señor todos los días. Y con esto, ¿qué va a pasar? Si una de las personas hace eso, otra persona va a ser ejemplo, y la iglesia va a empezar a crecer. Se va a empezar a duplicar las bendiciones en las personas. Entonces, muchas de las veces es importante entender que la verdad es cruda, pero nos edifica. Y prefiero educarlos, mostrarles el camino y lo que el Señor nos muestra, para que puedan entender cómo Dios los ama tanto y los quiere construir, y que ustedes estén listos para las pruebas. Amén. No estoy diciendo que todo va a ser bonito, no. Y tampoco que todo va a ser malo, tampoco. Porque vas a encontrar cosas buenas en el camino. Entonces Jesús les advirtió a sus discípulos. Entonces nosotros tenemos que ser advertidos. Entonces, como si pueden ver, Jesús tenía un círculo interno que eran 3 de los discípulos. Ese era, entonces en el círculo interno estaba Pedro, Santiago y Juan. Este era el círculo interno. Y luego tenía su otro círculo, que eran 12. Y luego tenía otro círculo externo, que era de muchos. Pero él le hablé a todos los que le hablaban, que los prepararan, que todos van a tener tribulaciones en la vida. Entonces los empezó a preparar. No crean que esto es un caminar dulce. No, no, te estoy preparando para que seas un buen soldado. Entonces vamos a leer Mateo 5:11. Dice, dichosos ustedes. Entonces nosotros somos dichosos, somos bendecidos, y nos empodera el Señor para hacer las cosas buenas. ¿Ok? Y esto sucede porque nos dice aquí, cuando la gente los insulte y los maltrate. ¿Qué quiere el Señor de ustedes? Que van a haber pruebas, pero ¿cómo van a mostrar ustedes esas pruebas? ¿Van a decir algo en su contra? ¿Van a responder de la misma forma? ¿Cómo va a ser su reacción cuando vengan esas palabras? Cuando alguien les diga algún insulto. Entonces, para nosotros es importante entender que nosotros no tenemos que probar nada a nadie. Puedes decirle, piensa lo que tú quieres. No voy a responder la misma forma que tú me estás hablando. No voy a responder de la misma forma que tú me estás maltratando. Entonces, por las pruebas que estamos pasando, nos dan beneficios y nos dan cambios. Entonces, muchos de nosotros podemos estar muy llenos y queremos justificarnos porque no sabemos cómo manejarnos, y empezamos a chismear. Pero es importante entender esa parte, que la gente siempre tiene pensamientos, y eso va a suceder y va a generar problemas entre las personas. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que entender cómo el Señor se mueve. Entonces, el Señor te bendice, te multiplica y te hace nuevo. Entonces, aquí tiene que hacer, sigamos leyendo. Dice, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. La gente los va a atacar con muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que va a suceder esto? Esto va a suceder y ustedes van a estar en estas pruebas. Ustedes van a estar durante este tipo de condiciones en la vida. Pero ¿es para qué? Recuerden que el Señor dice que la venganza es de Él. Entonces tú mantén tu corazón y tu mente y tu alma en gratitud, y Dios
Jesús va a tomarse cargo de la situación. Lo hemos visto muchas veces. Dios va a tomarse de la mano el problema. Pero cuando tú lo quieres en tus manos, solamente empiezas a querer tu propia justificación, tu propia venganza. Entonces el Señor nos dice, nos está advirtiendo que vamos a tener estas pruebas. Imagínense que la gente los insulte, te maltraten, que te ataquen con toda clase de mentiras. ¿Eso qué puede generar? Que te haga sentir mal. Eso es lo que viene del enemigo, querer destruirte. Pero cuando tú te mantienes en el Señor, es cuando tú te mantienes fuerte y no caes ante esas retaliaciones, ante esos ataques. Y aquí es donde tú vas a mostrar que la alegría del Señor está dentro de ti, porque tienes que tener alegría en esos momentos de ataque. ¿Cómo vas a salir adelante? Estar en alegría, estar en el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú te mantienes firme, el Jesús de Él es la venganza. De Él es el que hace las cosas posibles. Nosotros somos llamados para cambiar el mundo, no para ser como el mundo. Entonces, recuerden, aquí es bien importante, volteen con su esposa y digan, hey, te he tratado de decir muchas veces la forma en la cual tenemos que hablarnos. Entonces, tú te tienes que hacer, tienes que entender que muchas de las veces las personas te empiezan a hablar mal porque simplemente eres cristiano. Otras personas te dicen cosas porque solamente les gusta hablar y siguen hablando y no saben ni siquiera quién hablar. Entonces la gente va a decir cosas malas de ti, o las personas se van a separar de ti, o las personas van a hablar de ti. Pero cuando tú estás callado y sabes qué dicen las palabras y el poder de las palabras, las personas se van a intimidar sobre de eso. Entonces les puedo decir, cuando yo fui salvo, fui el sábado salvo. Y yo fui con mi hermano y yo no le dije, yo fui y le dije, hermano, yo fui a la iglesia y fui salvo. Y él me preguntó, ¿qué me refiero? Hey, ¿qué te refieres a esto? No sé, pero fui salvo. Entonces, ¿qué pasó? Él enrolló su cigarro de mota y se lo empezó a fumar. Yo estábamos platicando. A la mitad del cigarro que estaba fumando, se me volteó a ver y me dijo, déjame de estar hablando, déjame estar mirando de esa forma. Y yo le dije, yo no te estoy viendo nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Espíritu Santo, cuando yo estuve callado, yo no lo estaba juzgando. El Espíritu Santo que ya estaba en mí, estuvo y le hizo sentir incómodo a mi hermano durante esta situación. Y no solamente a él, a mi familia. Y después me decían, ahí viene el predicador. Cuando yo en realidad a veces ni decía nada. Lo único que hice fue aceptar a Jesús en mi corazón. Y desde ahí empezó una nueva forma de vivir. Empecé a tener ataques simplemente y yo no decía nada. Ataques que yo no entendía. Entonces aquí el Señor nos muestra que nosotros tenemos que ver cuánto lo queremos. Entonces es bien importante, ¿no? Cómo nos manejamos. Entonces vean esa parte, ¿no? Esa forma. Amén. Entonces vámonos a Juan 16:33, que nos dice. Aquí nos dice algo que pueden ver aquí en las escrituras es que muchas escrituras se repiten. Pero ¿por qué crees que se repiten? Ponte a pensar, ¿no? Como cuando le hablas a tu niño o cuando eras niño, ¿no? Te decían las cosas una y otra vez para que las entendieras, ¿verdad?
Lo mismo aquí. Nos dice el Señor las cosas una y otra vez. ¿Para qué? Para que lo entendamos. Entonces es importante ver esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los problemas que podemos entender que hay aquí en la iglesia cristiana, aquí en Occidente, es que aquí creen que los cristianos no tienen problemas y que todo tiene que haber problemas. Pero, ¿qué pasa? Aquí no hay nada, aquí nadie te dice nada. Pero cuando vas a, a Asia o lugares donde está prohibido leer la Biblia, hay persecución. Hemos tenido que pasar Biblias de contrabando para poder predicar el Evangelio. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí tú no lo valoras porque aquí no hay persecución. Aquí puedes leer, puedes tener varias Biblias, pero no las tomas importancia. Y luego aquí nos dice en Juan 16:33, nos dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Entonces, sin importar dónde vayas, aunque te vayas a dormir en una tormenta, vas a tener paz. Sin importar dónde estés, encuentra paz en mí. Donde suceda, cuando lo que suceda, lo que esté pasando por tu vida, encuentra a Jesús. Jesús es paz. ¿Y eso qué va a pasar? Eso te va a dar una unión contigo y vas a estar en paz, en tranquilidad. Vas a vivir una vida donde no te estoy diciendo que vas a estar libre de tribulaciones, pero vas a encontrar paz en medio de las tribulaciones. Entonces las tribulaciones son para robarte tu paz y tu confianza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque no somos llamados para a veces para las obras del Señor, porque a veces nuestra fe es robada, nuestra paz es robada. Y hoy tenemos confianza. Entonces, ¿tú por qué permites que por lo que estás pasando te afecte y te robe la confianza en el Señor? Entonces, el Señor te puede construir de todas formas. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en fe. En el mundo vas a tener que dice aquí, en el mundo ustedes habrán de sufrir. Van a tener sufrimiento. No puedes escapar. Es muy específico. Vas a tener tribulaciones. Vas a sufrir. Va a haber cosas que vas a vivir. Posiblemente sea frustración, estrés. No dice que van a ser todo el tiempo, ¿ah? Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido estrés y frustración cada día? Es como que cada día, es como que nos visitan ese tipo de cosas a nuestra vida. Pero eso es lo que va a sucederte a ti. Entonces, ¿por qué estás sorprendido? Lo compartí anteriormente y decía, si tú... Una vez un pastor dijo, hey, si tú pasas por todo esto es porque eres un pecador. Y la verdad es que no. Si pasas por cosas es porque así es la vida. ¿Ok? Entonces es importante ver que no necesariamente es por tus pecados, es porque cuando tú estás en Cristo, el enemigo está ahí queriendo hacer caer. Entonces cuando tú estás en la frustración, en la ira, en el coraje, ¿qué es lo que tienes que cambiar? No sé si alguno de ustedes han estado frustrado porque ustedes no han entendido la importancia y el valor de tener una casa limpia. Las personas que les gusta limpiar y que alguien no respete esa parte, ¿cómo se sienten? ¿No se sienten estresados? No sé si han visto esas casas que hasta parecen museo, más que una casa que parece museo. Pero para esa persona genera ese estrés, que a lo mejor para otra persona no lo va a sentir. Entonces es entender que tu casa tiene que ser a veces un lugar donde es una casa que sea
un lugar de paz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas de las veces, esas personas que viven en esa querer, esa perfección, viven en estrés y generan el estrés. Y vivir el estrés en las personas que visitan. Es decir, si ves a esa persona perfeccionista, a lo mejor ofrece un vaso con agua. A la persona que agarra el agua, cuando lo deja, no sabe ni cómo ponerlo de regreso, porque se siente observado, se siente humillado y no sabe cómo comportarse. Entonces, es importante que la vida es más que eso, más que la alegría que te da una casa, un lugar. No, no, esas cosas pasan. Todo eso pasa. Busca la alegría en el Señor. Entonces es importante entender que cuando tú estás en el Señor, las demás cosas no importan. Las demás cosas son pasajeras. Tanto lo material, tanto las cosas que están en el mundo. ¿Y qué sucede cuando dejas caer en esas pruebas? Fallas la prueba y te sientes mal. Entonces es importante entender que este tipo de cosas son pruebas para nosotros. Y vas a reprobar una prueba tan pequeña como el enojarte porque alguien no sacó la basura. No dejes que se robe tu paz. No dejes que tu paz sea robada por condiciones o cosas que honestamente no tendrían por qué robarte la paz. Entonces, cuando ustedes vean esos problemas en casa y que después ya no generen un problema, ustedes están cambiando, están pasando la prueba. Entonces, esas pruebas que ustedes pasan hacen la diferencia. Entonces, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué desean ustedes? Recuerden, el Señor quiere lo mejor para ustedes. Quieren que pasen todas las pruebas que estén pasando. Pero estas pruebas es importante verlas y darse esa palmada en la espalda. Decir, wow, pude lograr pasar esta prueba. Esta prueba no me enojó. Entonces, cuando tú estás pasando por algo o estás buscando algo, muchas de las veces, vamos a dar un ejemplo, muchas de las personas cuando pasan por pruebas se sienten mal. Y al sentirse mal, se empiezan a quejar. Pero cuando estás pasando por pruebas, es importante entender que todos tenemos diferentes pensamientos. Pero recuerden aquí lo que dice al final de Juan 16:33. Dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir, lo que les había dicho, pero tengan valor. Yo he vencido el mundo. ¿Qué es el mundo? Todas las cosas que vivimos aquí en el mundo. Entonces, cuando tienes control de tu vida, de tus acciones, de tu lengua, todo eso hace la diferencia. Entonces, cuando tú haces eso, hay un cambio en ti. Y cuando hay un cambio en ti, hay una bendición. Y vamos ahorita a Job 5:7. Nos dijo así, es el hombre el que causa la desdicha. Entonces, uno mismo se causa la desdicha. Y luego aquí nos dice, así como del fuego salen volando las chispas. Entonces, recuerda, nosotros hemos nacido para tener problemas. Los problemas no nos destruyen. Las pruebas no nos destruyen. Cómo las manejamos es lo que nos destruye. Pablo nos puso así en Romanos capítulo 8. ¿Qué nos separa del amor de Dios? Ni ángeles, ni principados, nada podrá separarnos del amor de Cristo, que nos fortalece. Entonces nosotros
Cuando estamos con el Señor, nada te va a separar. Cuando tú estás en la prueba, tú eres un victorioso cuando te mantienes firme en el Señor. Pero muchas de las veces te sientes mal, pero no pasa nada. Tú tienes que seguir adelante. Tienes que salir adelante y entender que hay pruebas en el mundo. Entonces puede ser uno a veces cuando se toma las cosas personales y hay muchas de las veces uno puede actuar de forma negativa. Hace mucho yo era mal. Entonces nuestra casa vivía a un lado del freeway y siempre estaba sucia. Y le dije a mi esposa, hey, Gloria, ¿cuándo fue la última vez que sacudiste aquí? Yo puse una fecha en el VCR, no puse la fecha de tanto polvo que había. Yo no sabía, yo me sentía violado por no mantener mi casa limpia. Pero eso en vez de generar algo bueno, es lo único que generó más problemas. Ella dijo sus cosas, yo dije mis cosas. Y el Espíritu Santo me dijo, si es tan importante para ti, tú límpialo. Y de repente ese polvo no se miraba tan importante. Y le dije, está bien, Gloria. No pasa nada si hay un poquito de polvo. Y después de ese día, Señor me cambió. Porque anteriormente luchaba por todo, peleaba por todo. Entonces yo crecí en una casa donde, no manches, hasta podías comer en el suelo, de tan limpio que estaba. Entonces mi mamá limpiaba todo el día, no sabía que tenía un problema de limpieza y yo quería que mi esposa hiciera eso. Entonces que tenía que aceptarla como es, a unirme a ella o aceptarlo. Entonces si es tan importante para ti, tú hazlo y te vas a dar cuenta que la vida es más que una casa limpia o un calcetín sucio en el piso. Entonces, estás todavía tan unida pensando que toda tu identidad está ligada con tu casa. No sé por qué me quedé con esto, pero piénsalo. ¿Por qué? Muchas de las veces es las tribulaciones que nosotros estamos pasando, ¿no? Entonces, Dios, Dios no te está diciendo que tengas que estar así limpiando de una forma frenética. No. Hay que mantener limpio, sí, pero que tampoco robe tu paz. Vámonos a Salmos 34, 19. Nos pone así David. Dice, el hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor lo libra de todos ellos. Entonces, tienes que entender cómo las personas han aprendido que van a pasar por pruebas, ¿no? Tribulaciones, cuestiones. Entonces, ¿cuántos de nosotros han pasado por ese tipo de cosas? Y tienes que entender cómo las cosas van a suceder y cómo suceden las cosas y cómo tú reacciones es como realmente va a ser la vida. Entonces, leamos otra vez Salmos 34, 19. Dice, el hombre honrado pasa por muchos males. Honrados, alguien que hace bien las cosas va a pasar por muchos males. Pero, ¿qué sucede? Aunque seas muy bueno, vas a pasar por pruebas. Pero el Señor lo librará de todos ellos. Entonces el Señor no te va a librar de que pases por las pruebas. No, porque la prueba te va a hacer aprender algo. Pero el Señor te va a ayudar a pasar esas pruebas. Te va a dar las respuestas para salir. La respuesta está en Él. Como tú tomes las cosas, es como vas a poder entender. Entonces,
Las pruebas no pueden ser burladas, no pueden ser cambiadas. ¿Cuántas veces has tratado de esforzarte tú en tus pruebas y a veces empiezas a pelear en las pruebas? Es como si estuvieras peleando con Dios, porque Dios te quiere construir, pero es como un videojuego. A veces vas a pasar por varios niveles para poder aprender más. Igual en la vida, nosotros vamos a pasar por cosas para aprender cómo manejarte, cómo pelear, cómo crecer. ¿Cuántos encontraron que las escrituras, siempre las escrituras siempre nos ayudan a crecer adelante, pero muchas de las veces cuando quieres manipular las escrituras a tu favor es cuando no funcionan. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si en medio de una prueba tu fe falla, tú fallas en la prueba, ¿qué pasa? ¿Pierdes tu fe? ¿Pierdes tu victoria? Entonces, es importante ver durante las pruebas qué es lo que sucede ante ti, qué es lo que pasa. Entonces es importante ver cómo nosotros buscamos una salida fácil. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué las personas cuando están en pruebas prefieren evadirlo y mejor irse a comprar algo? Porque buscan una forma de desestresarse, de salir adelante. Pero se estresan más cuando llega el cheque de que tienen que pagar la tarjeta de crédito. Pero cuando buscamos al Señor, el Señor nos quita el estrés. ¿Qué es una buena batalla para ti? Cualquier batalla que tú ganes es buena. Yo he sido golpeado muchas veces por todo tipo de personas. La nariz reventada, los ojos negros. Y yo estuve en peleas y me han sido golpeado. Pero cuando te golpean, tú siempre decías, hey, no, fue una buena pelea. Pero no, yo mentía. Y decía, no, míreme a mí, pero hubieras visto a la otra persona. Pero eso era una mentira. Porque eso fue, pero no voy a decir. Y siempre quería decir que yo gané. Y muchos de nosotros estamos mintiendo. Venimos a la casa de Dios. Estoy peleando la buena batalla del Señor. Pero estás mintiendo porque estás descontento. Las pruebas que estás pasando te están derrumbando. Pero tú siempre quieres decir que estás bien. No, muestra la verdad. Podemos ver nosotros que no es verdad. Entonces el diablo está peleando contigo y estás perdiendo. Una buena pelea de fe es ganada cuando ganamos. ¿Y cómo es eso? Cuando nosotros, cuando estás con el Señor, todas esas pruebas las vas a ganar. Y no quiere decir que vas a salir sin problemas, sin marcas. No, contrario, vas a aprender cosas nuevas. Entonces recuerda que el Señor te va a mantener firme. El Señor va a construirte. El Señor va a hacerte nuevo. Porque Cristo te va a fortalecer. Y si tú estás en el Señor y te vas a mantener firme en el Señor, toda prueba vas a sacarla adelante. Amén. Entonces, ¿qué crees? El Señor dice, hoy hice el día que hice para ti. Hoy es el día. El enemigo te separó para Dios. Y los planes de Dios son perfectos. Entonces, si tú sigues los planes del enemigo, en los planes cuando hay tribulaciones, vas a caer. Es por eso que te quejas, murmuras y empiezas a quejarte. Pero cuando tú ves que los planes del Señor son perfectos, durante las pruebas vas a poder ver al Señor sin importar lo que va a suceder.
Entonces, ¿qué sucedió? Cuando estás en situaciones difíciles, no te quejes. Regocíjate en el Señor. Porque cuando te quejas, no vas a poder ver la salida que el Señor te está dando. Te vas a enfocar en la queja, te vas a quejar en el problema, te vas a enfocar en la incomodidad y te vas a quejar. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, Señor nos muestra. Entonces, todo lo que es santo, tenemos que agradecer al Señor. Tenemos que adorar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Entonces, nosotros tenemos que agradecer al Señor por las cosas que sucedamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar la victoria en todo momento, sin importar lo que esté sucediendo en tu vida. Cualquier sea tu tribulación, el Señor te va a dar la salida. Entonces los planes de Dios son perfectos. Hay una razón para tribulaciones. ¿Ok? Entonces cuando nosotros seguimos al Señor, hacemos las cosas diferentes. Nosotros no somos perfectos y tendemos a quejarnos de cosas, pero tenemos que encontrar el cómo no quejarnos. Tenemos que encontrar cómo hacer las cosas diferentes. Cada de ustedes sabe cómo reacciona. Y se da ese consentimiento de estarse quejando, de estar renegando, de estar maldiciendo cuando estás en las pruebas. ¿Y qué pasa? El Señor te empieza a bendecir, te empieza a dar cosas buenas. Y a veces te sigues quejando de las cosas buenas que te están sucediendo porque no son suficientes para ti, porque siempre quieres más. Entonces ponte a pensar, ¿realmente es lo que necesitas? ¿Realmente es lo que quieres? Entiende esta parte. El Señor te da la salida. El Señor te bendice y te da lo que necesitas. Porque cuando tienes de más, ¿qué sucede? Te pierdes. Y muchas de las veces esas bendiciones que el Señor te da, las empiezas a llamar maldiciones. Porque no ves la salida. No ves cómo el Señor te está dando la bendición. No ves cómo el Señor te está cambiando. Entonces les puedo decir algo. Yo tengo nietos, hijos. En total son 26. Y son 26 que se pueden estar quejando. Pero si lo veo de la forma de Dios, no importa lo que traen a mi casa, a mi puerta, puedo ver que son una bendición para mí. Pero el enemigo quiere dejarme ver las cosas diferentes de ellos, ver los defectos, pero no. Pero cuando tú ves a tu familia con los ojos de Dios, tú los ves en amor, tú los ves en compasión, tú los ves en ayuda y una bendición para tu vida. Entonces hay un propósito cuando tú cambias. Entonces cuando tú dejas de quejarte de los problemas, ver las cosas diferentes. Vamos a hacer un ejemplo, te quedas sin gasolina en camino a casa. Y cuando llegaste a la iglesia tenías el tanque lleno, pero alguien te robó la gasolina en el estacionamiento. Eso te va a robar tu fe y vas a empezar a hablar mal de la iglesia. Muchas de las pruebas vienen y no tienen nada que ver con las cosas de a tu alrededor. Es cómo tú reaccionas ante las pruebas. Entonces, muchas de las veces somos personas que no sabemos ver las bendiciones o las pruebas. Y cuando tenemos pruebas, lo único que podemos hacer es quejarnos.
Y no vemos que las pruebas nos ayudan a salir adelante, a entender, a agarrar experiencia, a aprender cosas nuevas, a entender cómo luchar contra el enemigo. Cuando tú aprendes de las pruebas, tú aprendiste una nueva forma de cómo atacar, cómo vencer al enemigo con la fuerza de Cristo en ti, porque el Señor te ha dado fuerza, el Señor te ha dado palabra. Entonces esas pruebas te fortalecen, entonces tú vas a ser más fuerte y no vas a caer. Vas a saber cómo reaccionar. Entonces vas a ser y ver las cosas diferentes y tú te vas a dar cuenta que la autoridad que tú tienes sobre el diablo es mayor que la que él tiene sobre ti y tú vas a ver cómo el Señor te ha dado tu poder en las pruebas que has vencido y vas a decir, él era el que me hacía pensar mal, él era el que me hacía temblar. No, tú vas a aprender que tú eres más fuerte porque Cristo está contigo y te construyó con las nuevas pruebas que estuviste pasando. Entonces aquí vamos a leer en 1 Timoteo 2:3. Entonces, recuerden, siempre peleen la buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? La que tú ganas, las que tú decides ganar. Si tú decides renunciar de estar murmurando, de renunciar a estar quejándote, es una buena batalla que tú acabas de vencer. ¿Ok? Entonces en 1 Timoteo 2 dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Señor, a nuestro Salvador. Luego pues el que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces es tu decisión hacer el cambio. Tú tienes que aparecer, tú tienes que hacer la diferencia. Pero es tuya la decisión. Cómo tú vas a hacer las cosas, las diferencias. Cómo vas a ser diferente. Entonces el Señor te guía a que seas diferente. Entonces, si el Señor te quiere guiar y te quiere hacer crecer, pero si tú no quieres empezar a hacer el cambio en tu vida, pues ¿qué va a pasar? Vas a empezar pruebas y tribulaciones hasta que aprendas la importancia de esas pruebas y tribulaciones en tu vida y que eso te construyen y te hacen una mejor persona. ¿Ok? Espero que hayan aprendido algo. Muchísimas bendiciones. Amén.